Increíble. Un ganadero revela su destino inesperado al atrapar una flecha apache en pleno vuelo. Miguel, un hombre de 40 años cuya vida ha estado marcada por el arduo trabajo en la finca que heredó de su padre, nunca imaginó que un simple desafío lanzado por José, un viejo compañero de juegos, lo catapultaría a una fama que no buscaba. Aquel día, mientras el pueblo celebraba a la Virgen de la Asunción, un aire festivo envolvía la sierra. Los ecos de risas y música se entrelazaban con sus pensamientos, pero el corazón de Miguel latía en desarmonía. ¿Era necesario demostrar su valía ante todos? La culpa lo invadía, preguntándose si el eco de esos vítores lo llevaría a perderse en una búsqueda de gloria. Cuando José lanzó la flecha, el tiempo pareció detenerse. El mundo, junto con sus miedos, se desvaneció en un instante. Al atrapar la flecha en el aire, sintió un estallido de adrenalina, pero la euforia se mezcló con la sombra de su legado. Miguel había tomado un camino que podría llevarlo a la fama, pero a un alto costo. Los murmullos de la gente lo seguían. Ahora el pueblo lo miraba de otra manera. ¿Era ese reconocimiento lo que realmente deseaba? ¿O estaba dispuesto a sacrificar su humildad y los valores que su padre le enseñó? La vida de honradez y dedicación que había construido parecía tambalearse. Al pasar los días, cada rayo de admiración venía acompañado de dudas. Cada mirada de respeto chocaba con el veneno de los celos que crecía en José. Un antiguo amigo ahora se convertía en un rival al que temía. Miguel sentía la presión del pueblo. Las expectativas pesaban sobre sus hombros, y su mente se llenaba de inseguridades. Su respiración se volvía irregular, y una ansiedad que nunca había sentido se apoderaba de él. Su vida había sido siempre un equilibrio entre la lucha diaria y la conexión con sus raíces, y ahora este reto lo ponía al borde de un abismo. En medio de esta tumultuosa travesía de emociones, llegó el momento de enfrentarse a sí mismo. ¿Quién era Miguel realmente? Las preguntas invadieron su mente como tormenta de arena. Con cada segundo que pasaba, el dilema se intensificaba. En su búsqueda de respuestas, se encontró con un viejo diario de su abuelo. Cada palabra le recordaba la nobleza de su sangre, el honor de su linaje, pero el eco de la fama empezaba a sonar más fuerte que las enseñanzas recibidas. La lucha interna era insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel se encontraba en el umbral de una transformación. La admiración del pueblo, un arma de doble filo, comenzaba a herirlo. Las sonrisas que antes lo llenaban de orgullo ahora eran motivo de angustia. José conspiraba en silencio, esperando el momento oportuno para atacar. La presión lo asfixiaba. Seguiría el camino de la fama, rindiéndose a la arrogancia que tanto abominaba, o lucharía por mantener su verdadero yo a pesar de todo. Las noches eran un torbellino de dudas mientras imaginaba lo que estaba en juego. La conciencia de su legado lo mantenía despierto, y la batalla por su honor apenas comenzaba. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la finca, pero Miguel permanecía en la oscuridad, sumido en sus pensamientos. Pasaron días desde aquel incidente que lo había colocado en el centro de las miradas y, sin embargo, cada rayo de admiración se sentía como una cadena más que le ataba a una identidad que no estaba seguro si quería adoptar. La presión lo envolvía como una niebla densa, y él luchaba constantemente por despejar su mente. Decidió salir al campo. Allí,
En la inmensidad de la tierra que había cultivado toda su vida, esperó que la naturaleza le proporcionara claridad. Con cada paso, sentía el roce del suelo bajo sus botas, un recordatorio de sus raíces. Se detuvo junto a un viejo roble que había presenciado tantos momentos de su vida. Era un testigo silencioso de sus alegrías y también de sus dudas, y ahora parecía ofrecerle consuelo en su confusión. ¿Quién eres, Miguel?, le preguntó el árbol en su mente. Era un eco de las preguntas que se había hecho repetidamente. Miguel se dejó caer contra el tronco del árbol, y por primera vez comenzó a reflexionar sobre sus miedos. La fama, la mirada del pueblo, el constante juicio en el aire. Todo se sentía abrumador, pero a medida que sus pensamientos se organizaban, una chispa de determinación empezaba a encenderse en su interior. Por primera vez en días, empezó a pensar en lo que significaba realmente ser reconocido, en el profundo deseo de ser más que un héroe de un instante. Esa comprensión marcó el primer paso hacia el crecimiento que tanto necesitaba. Decidido a no dejar que la neblina de la fama lo nublara, Miguel tomó la resolución de ser auténtico. En lugar de dejarse llevar por la corriente, se propuso utilizar la atención del pueblo como una plataforma para redescubrir su verdadero yo. Comenzaría por involucrarse de nuevo en la comunidad, no como un héroe fugaz, sino como un amigo y un líder dispuesto a escuchar y aprender. Con esta nueva perspectiva, su primer paso fue visitar a José. Aquella visita fue algo inesperado, un acto de humildad que Miguel sentía necesario. Había tanto que aclarar, tanto que cada uno había cambiado. En su encuentro, no buscaba competiciones ni desconfianzas, sino diálogo. Sentados frente a frente, las miradas estaban cargadas de historias no contadas. Hablaron, y lo que al principio había sido tensión, poco a poco se transformó en una conversación franca. Durante la charla, Miguel entendió que José también se enfrentaba a sus propios demonios, esos que se habían alimentado de la envidia. Más tarde, esa misma noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Miguel sintió que el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse. Había aprendido que la autenticidad no era una búsqueda de validación externa, sino un compromiso con sus propios valores. En cada paso que daba para sanar sus relaciones y conectarse sinceramente con el pueblo, sentía que su fuego interno volvía a encenderse. Pero no todo era tan simple. La sombra de la competencia y el miedo seguía acechando. José había empezado a hacer movimientos en la comunidad, posiblemente planeando demostrarle a Miguel que nada había cambiado. La amistad de los dos había sido golpeada, pero, aún así, Miguel no podía evitar preguntarse si habría una auténtica reconciliación. Después de todo, su camino estaba trazado por decisiones cruciales que definirían no solo su destino, sino también el de aquellos que lo rodeaban. Al mirar hacia el horizonte, Miguel sintió una mezcla de determinación y ansiedad. Había dado un paso adelante, y al mismo tiempo, sus antiguos miedos estaban resurgiendo. La lucha por definir su identidad personal y profesional apenas comenzaba, y en su corazón sabía que tendría que enfrentar a José una vez más. ¿Sería suficiente el perdón para salvar su amistad? ¿O el antiguo rivalismo se reactivaría, llevándolo nuevamente al borde de la desesperación? La respuesta y la verdad estaban más cerca de lo que imaginaba, y sería el momento de enfrentarse a sus propios demonios. Miguel se despertó aquella mañana con un sentimiento de inquietud. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, con reflexiones que lo mantenían despierto, cuestionando hasta la raíz qué significaba ser él mismo en un mundo que parecía ansioso por definirlo. Se levantó temprano, sintiendo que el sol naciente traía consigo no solo luz, sino también la presión de un nuevo día lleno de expectativas. Caminar de nuevo por la finca se sentía a la vez reconfortante y aterrador. Cada rincón le recordaba su infancia, sus luchas y sus aprendizajes, pero ahora
Esos recuerdos se entrelazaban con la reciente historia que lo había puesto en el foco. Mientras revisaba las áreas donde había trabajado durante años, sintió que la tierra misma lo llamaba a ser más que una figura pública. Así, en cada paso, la idea de construir su verdadera identidad tomaba forma, como un árbol que crece fuerte y firme. A medida que se adentraba en su vida diaria de trabajo, un nuevo enfoque empezó a tomar control de sus pensamientos. No podía simplemente deambular entre los recuerdos. Necesitaba acciones concretas que reflejaran su nuevo propósito. Decidió que era hora de revalorizar su lugar en la finca, empezando por mejorar las prácticas agrícolas que siempre había considerado tradicionales. ¿Por qué no integrar nuevas técnicas?, se preguntó mientras inspeccionaba una de las parcelas. La agricultura aún guardaba secretos que él no había explorado, y sentía que era su deber hacerlo. Así, se dedicó a investigar métodos de cultivo más sostenibles, presionando su creatividad hacia el aprendizaje. Con los días, su mente se expandía más allá de los límites de su finca. Se dio cuenta de que debía ser un catalizador en su comunidad, no solo un hombre del campo. Contactó a otros ganaderos y agricultores para intercambiar ideas sobre la mejora de la producción y la innovación. Sabiendo que José había estado orquestando sus propios movimientos en la sombra, Miguel utilizó eso como una oportunidad. Aunque sentía que la rivalidad todavía existía, su enfoque se centró en el deseo de crecimiento compartido. Planeó una reunión donde no solo compartirían sus avances, sino que también abordarían sus conflictos de manera abierta. La noche antes de la reunión, la ansiedad se instaló en su interior. Había todo un peso sobre sus hombros, no solo la historia de sus conflictos pasados, sino también su deseo de salir a la luz con autenticidad. Después de un día agotador, se sentó en su escritorio, mirando por la ventana hacia las estrellas. Era el momento de redefinir quién era él, un proceso que requeriría valentía. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que no podía seguir huyendo. Tenía que ser el primero en dar ese paso adelante, en abrir la puerta para un diálogo real con José. Al día siguiente, se preparó para desafiarse a sí mismo. Al llegar a la reunión, el ambiente estaba cargado de tensión, pero para Miguel, eso era solo una oportunidad para desactivar viejas rencillas. Miró alrededor de la habitación, viendo rostros ansiosos, y mientras el silencio se alargaba, tomó una respiración profunda. Hoy es el día, pensó, sintiendo la electricidad en el aire, pero justo cuando pensaba que había encontrado su voz, un mensaje inesperado en su teléfono interrumpió su momento. Era un video que mostraba a José actuando de una manera que Miguel nunca habría anticipado. La imagen lo golpeó como una flecha en el pecho. Ahora sabía que el camino hacia su verdad sería más complicado y peligroso de lo que había imaginado. Y la pregunta que lo atormentaba nuevamente surgió. ¿Seré capaz de enfrentar no solo a José, sino también esa envidia que podría destruir lo que estoy intentando construir? La reunión se había transformado en un campo de batalla, y en su interior, Miguel sintió una mezcla de anticipación y terror. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? Miguel sintió que su corazón latía con fuerza mientras el contenido del video se repetía en su mente. Era como si la imagen de José lo estuviera desafiando, llamándolo a una confrontación que aún no estaba listo para enfrentar. Sin embargo, esa urgencia también despertó en él una chispa de determinación. Había llegado el momento de no solo defender su espacio, sino de solidificar su crecimiento personal. Consciente de que cada mirada en la sala estaba pendiente de sus reacciones, tomó una decisión. No iba a dejar que el miedo dictara su respuesta. En lugar de huir de la confrontación con José, optaría por confrontarlo con calma y claridad. Deseaba mostrar que ya no era el mismo Miguel del pasado, alguien que se dejaba llevar por la inseguridad y el resentimiento. Cuando finalmente levantó la voz, sus palabras se sintieron diferentes, más firmes. Quiero que hoy hablemos abiertamente. He estado revisando nuestras prácticas, nuestras actitudes. ¿Qué tal si en lugar de vernos como rivales,
Nos consideramos socios en este viaje. El eco de su voz retumbó en sus oídos. Algunos rostros parecían incrédulos, como si no pudieran reconciliarse con la idea de un Miguel proactivo y colaborador. Sin embargo, otros comenzaron a murmurar, mostrando una apertura que él no había entendido en el pasado. Miguel se sentía vivo. Esta era una parte de sí mismo que había anhelado expresar. A medida que la reunión avanzaba, comenzaron a surgir tensiones, pero también propuestas creativas. Los agricultores respondieron al llamado de Miguel, se compartieron experiencias sobre las nuevas técnicas de cultivo, y él se convirtió en un punto de encuentro para una serie de ideas frescas. En esas charlas, notó cómo sus propios miedos se disipaban. Su voz comenzó a resonar con confianza, y su autenticidad parecía generar oxígeno entre los presentes. Pero, inevitablemente, la sombra de José seguía acechando. Conforme la discusión se intensificó, Miguel sentía la necesidad de abordar el video. José, comenzó con cautela, deberíamos hablar de lo que vi. Lo que hiciste no solo afecta nuestra relación, sino a todos aquí. No quiero que nuestra historia se base en las rivalidades del pasado. Quiero que sea un camino hacia la innovación y el respeto mutuo. José lo miró fijamente, y en su expresión Miguel pudo ver una batalla interna. La sala entera parecía contener la respiración, como si esperaran que José estallara, o, por el contrario, aceptara el reto de la conversación. En ese momento Miguel entendió que no solo estaba desafiando a José, también se desafiaba a sí mismo, a mantener la compostura y la integridad. Sin embargo, la respuesta de José fue inesperada. Con una sonrisa amarga exclamó, ¿y qué hay de la verdad detrás de tus palabras, Miguel? ¿Eres realmente el hombre que dices ser o solo una fachada que intenta ser diferente? ¿Qué pasa cuando no estés bajo la mirada de todos? Esa afirmación resonó profundamente en Miguel. Fue un golpe certero a su nueva identidad, un recordatorio de las múltiples capas que forjaban su persona. Se sintió expuesto, vulnerable, y por un instante consideró retroceder ante la presión de la confrontación. Entonces, una parte de él, más fuerte que el miedo, se levantó. Pensó en todos los días de trabajo que había dedicado a transformar su finca, en la valentía que había mostrado al abrirse a la comunidad. No soy perfecto, respondió con firmeza. Estoy en un proceso de crecimiento, y eso implica tanto aciertos como errores. Pero lo que sé con certeza es que estoy dispuesto a enfrentar mis sombras, y lo haré aquí, con ustedes. Mientras las palabras fluyeron, Miguel sintió cómo las tensiones empezaban a cambiar. La verdad de su vulnerabilidad resonaba en la sala, y esta vez no solo había retado a sus compañeros, sino que también se había desafiado a sí mismo a no rendirse ante el miedo. La reunión terminó con una atmósfera cargada de promesas, pero Miguel sabía que aún quedaba mucho por definir. La lucha con José no había hecho más que comenzar, y las dudas que se asomaban en su mente continuaban siendo una parte latente de su proceso. Lo que había sucedido hoy había sido un avance, sí, pero las sombras de la rivalidad todavía lo seguían cautivo. En ese momento, un ecosistema de posibilidades también emergía, pero la gran pregunta persistía. ¿Cuál sería el verdadero costo de construir su identidad en un ambiente tan hostil? Se miró en el espejo de la sala y supo que la lucha por su verdad apenas comenzaba. Miguel se alejó de la sala sintiendo la mezcla de adrenalina y preocupación. Había dado un paso importante, pero la confrontación con José no había resuelto nada. Las preguntas seguían mariposeando en su mente, cada una más intrusiva que la anterior. Se sentó en un rincón del patio de su finca, un lugar que ahora parecía un refugio y un campo de batalla a la vez. Con cada respiración, intentaba lograr claridad en medio del caos interno. Sus ojos se posaron en la tierra, cubierta de surcos bien marcados. Cada surco representaba no solo esfuerzo físico, sino también la firme decisión de no dejarse arrastrar por su pasado. Recordó las noches de desvelo examinando técnicas de cultivo innovadoras,
cómo había transformado su pequeña producción mientras luchaba con las sombras de su propia inseguridad. ¿Cómo podía, entonces, permitir que un comentario de José cuestionara todo lo que había trabajado? Lentamente, comenzó a trazar líneas en la tierra con un palo, cada línea girando su mente hacia el futuro. Tienes que ser auténtico, Miguel, se repitió. Demostrar quién eres no depende de la validación de otros. Sin embargo, las palabras de José seguían resonando en su interior, como ecos incesantes. ¿Era verdad que sus esfuerzos eran solo una fachada? Esa idea lo perturbaba. La vulnerabilidad que había abrazado frente a sus compañeros tambaleaba sobre su identidad. La tarde continuó avanzando, y Miguel sintió que la oscuridad comenzaba a cernirse. Un tumulto de dudas lo envolvía, mientras reflexionaba sobre la forma en que José parecía tener una aguda percepción de su propia lucha interna. ¿Sería que su rival no solo era un oponente, sino un espejo de sus propias inseguridades? Esa posibilidad lo llevó a un nuevo nivel de introspección. Decidió que había llegado el momento de actuar estratégicamente, no solo en su finca, sino en la gestión de sus relaciones. Necesitaba descubrir la verdad detrás de su propio desarrollo y utilizarla como un arma para el crecimiento personal. Hacerlo significaba identificar y enfrentar sus propios miedos, pero ¿cómo lo haría sin caer en la desesperanza? Se levantó, decidido a no ser solo un protagonista pasivo en su vida. Las palabras que había pronunciado en la reunión lo habían liberado un poco. Había un fuego interno que no quería extinguir. Comenzó a dibujar un plan. Primero, se propuso hablar con sus compañeros para seguir sembrando esa nueva semilla de colaboración. Luego, comenzó a pensar en estrategias concretas para lidiar con José, no como un adversario, sino como un desafío que podría llevar su crecimiento a un nuevo nivel. Mientras esbozaba sus ideas, una imagen nítida se formó en su mente. Su finca transformada, no solo en espacio físico, sino en un centro de innovación donde todos podrían contribuir y aprender. Allí, no habría sombra de rencor, sino una comunidad construida sobre la confianza y la creatividad. Sin embargo, el avance requeriría que enfrentara a José una vez más. Miguel sabía que debía planear sus próximas palabras cuidadosamente, no solo para defender su nuevo enfoque, sino para desafiar a la antigua rivalidad que habían tenido. Cuando el sol se ocultó y llenó el cielo de colores ardientes, Miguel entendió que enfrentar a José no era solo una cuestión de fuerza, sino un ejercicio de entendimiento mutuo. Iba a buscar no solo la confrontación, sino el diálogo, el compromiso. El camino por delante era incierto y eso lo inquietaba, pero de alguna manera también lo emocionaba. Voy a encontrar la forma de ganar sin perderme a mí mismo, pensó, visualizando el próximo encuentro. Había llegado el momento de forjar una nueva identidad, una que resistiera cualquier ataque y, en el proceso, revelara su auténtico ser. Con el estómago revuelto por el anticipado encuentro, Miguel se dispuso a tomar el control de su narrativa. Sin embargo, la imagen de José en el video seguía acechando en su mente. ¿Qué le depararía su próxima confrontación? Y si la lucha no solo se libraba en el ámbito personal, sino que amenazaba lo que había construido con tanto esfuerzo. La respuesta se vislumbraba en el horizonte, pero aún quedaba un desafío por afrontar. Miguel despertó con el amanecer, una tenue luz dorada desafiando la sombra de sus inquietudes. Su mente, electrificada por la posibilidad de un cambio radical, se centraba en la reunión que tendría más tarde con José. Había pasado la noche intentando esbozar un enfoque diferente, un diseño que no solo lo alejara de la confrontación, sino que lo guiara hacia un terreno donde pudiera mostrar su auténtico potencial. Mientras preparaba el desayuno, los pensamientos sobre el encuentro con José se sucedían como ingredientes en una receta. El temor a ser menospreciado se entrelazaba con la expectativa de demostrar que su trabajo tenía significado. Mientras el aroma del café impregnaba el aire,
Se dio cuenta de que su acercamiento a José necesitaría más que el deseo de demostrar su valía. Debería ser genuino, incluso en una situación cargada de tensión. Después de un desayuno que lo fortificó, Miguel salió al campo, donde los animales lo recibieron con su familiaridad. Observó a las vacas pastando con tranquilidad, y en ese momento se preguntó si podían enseñarle una lección de paciencia y resiliencia. El acto de cuidarlas le ayudaba a recalibrar su visión. Había dedicación en su trabajo, una conexión que significaba más que un simple lucro. Decidió que debía llevar esa conexión al próximo encuentro. Con una decisión firme, empezó a caminar hacia el granero, donde se encontraban algunos de los insumos para mejorar su producción. La idea de que José podía estar en su camino lo picaba, pero en lugar de permitir que la ira lo nublara, se propuso preparar un argumento sobre cómo podrían complementarse en lugar de enfrentarse. Miguel imaginaba un futuro en el que ambos podrían innovar juntos, promoviendo un tipo de colaboración que beneficiara a ambos. Esa visión le proporcionó una chispa de entusiasmo. Sin embargo, en su mente aún rondaba la inquietud de los juicios que José podría hacer. La idea de verse nuevamente expuesto a críticas lo llenaba de un desasosiego palpable. No voy a ser la persona que se sienta derrotada por alguien que no comprende mi esfuerzo, se dijo, mientras recapitulaba sus logros. Había cambiado su finca, había cultivado mejor, había aprendido a ser más estratégico. Más que un simple ganadero, se había convertido en un innovador. La hora del encuentro se acercaba, y Miguel se vistió con la ropa con la que siempre había trabajado, no con la intención de impresionar a José, sino para recordarse su verdadera esencia. En el espejo del baño se observó más allá del reflejo. Allí estaba, un hombre que había reescrito una parte de su historia. La imagen de la inseguridad que José representaba tenía que enviar un mensaje contundente. Había luchado, crecido, y se había levantado sobre la adversidad. Al llegar al punto de encuentro, el corazón le latía con fuerza. El sonido de su propia respiración le recordó que cada paso era una elección. Se detuvo un momento para observar el paisaje a su alrededor, buscando aquella conexión que tanto anhelaba volver a sentir. Pensó en cómo cada surco de su tierra era testimonio de su esfuerzo. Se preguntó si podría recordar a José, que también él tenía sus propias batallas. Finalmente, se encontró frente a José, quien lo esperaba con esa expresión que tanto lo incomodaba. Sin embargo, Miguel respiró hondo y recordó su promesa interna. El diálogo sería su herramienta. Con voz firme, comenzó a hablar, haciendo hincapié en la posibilidad de apoyo mutuo. La conversación fluyó de forma incierta, pero en la interacción se produjeron destellos de comprensión. Entonces, en un giro inesperado, José hizo un comentario que puso en tela de juicio sus planes. Miguel sintió que el fuego de la incertidumbre resurgía, y la lucha de poder estaba lejos de resolverse. ¿Estás seguro de que ese es el camino correcto, Miguel?, cuestionó José, sus palabras llenas de escepticismo. Miguel sintió que el suelo se deslizaba bajo él. Había llegado el momento de demostrar que su identidad no era susceptible a la revisión superficial. Iba a forjar su destino, a pesar de la duda que comenzaba a circular de nuevo en su mente. Empezó a exponer sus argumentos con claridad, pero en medio de esa batalla verbal, sintió que debía revelar algo más profundo, una parte de su autenticidad que podría servir como un catalizador para cambiar la dinámica de la conversación. Esa decisión lo llenó de determinación, aunque también generó una tensión palpable entre ellos. Mientras las palabras seguían fluyendo, un pensamiento mientras interpelaba a José se repetía en su mente. ¿Podría este enfrentamiento con José no solo testimoniar su fragilidad, sino también su crecimiento? El encuentro aún no había terminado y cada palabra contaba. La duda estaba, por desgracia, más viva que nunca. Con ello, una pregunta se erguía, imponente.
¿Será capaz Miguel de capitalizar este momento para redefinir no solo su relación con José, sino su propio ser frente a sí mismo? La respuesta estaba a punto de revelarse en la tormenta que se desataba entre ambos. Miguel sintió cómo la tensión en el aire se tornaba pesada, como si cada palabra y acción en ese instante delineara su futuro. Observó el rostro de José, su expresión mezcla de curiosidad y desdén, y se dio cuenta de que cada minuto contaba en esta pugna por su identidad. Había aquí algo más que una simple discusión de negocios. Era una batalla personal que iba más allá de lo superficial. «Te estoy hablando de una colaboración real, José», insistió Miguel, su voz resonando con una convicción que apenas había descubierto en sí mismo. «No se trata solo de ser competidores en este sector. Podríamos unir fuerzas, compartir recursos, y ser pioneros en prácticas que beneficien a ambos. Hay un futuro más allá de este conflicto». José arqueó una ceja, su actitud desafiadora. «Eso suena muy bien en teoría, Miguel, pero en la práctica, uno no puede simplemente ignorar las diferencias y dejarse llevar por ilusiones. ¿Por qué debería confiar en ti?». La pregunta lo hirió como una flecha en el corazón. Miguel se detuvo un instante, permitiendo que el silencio lo envolviera. La respuesta que necesitaba no solo iba a cambiar su conversación, sino su percepción de sí mismo. Al igual que cuidaba de sus animales, debía nutrirse de sus experiencias, incluso aquellas dolorosas. Así que decidió despojarse de las capas de defensiva que había acumulado en los últimos años. «Porque soy yo quien he estado en el campo, enfrentando tormentas, y sé que no puedo hacerlo solo», respondió, en un tono sinceramente vulnerable. «He aprendido de mis fracasos, de mis éxitos. No quiero que este diálogo termine en tensión. Quiero que sea el inicio de algo nuevo». Aquellas palabras parecieron hacer mella en José, quien se detuvo a ponderar la autenticidad de Miguel. En ese preciso instante, el joven ganadero comprendió que su camino no solo involucraba argumentos sólidos, sino una revelación de su esencia misma. Era hora de mostrar quién era, de explorarse a través del espejo de sus relaciones. En el fondo, Miguel sabía que el cambio necesitaba un catalizador, y ese catalizador era su disposición a mostrar las vulnerabilidades que antes había ocultado. Así como había logrado transformar su finca, era el momento de transformar su relación con José. Decidió finalmente compartir su historia, las noches de insomnio, las preocupaciones sobre el futuro de su ganado, la incertidumbre que a menudo le acompañaba. «Mi padre siempre decía que un hombre valiente no es aquel que nunca duda, sino aquel que enfrenta sus miedos», prosiguió Miguel, sintiendo cómo esa conexión personal comenzaba a romper la barrera de desconfianza entre ambos. «No estoy aquí solo porque quiero competir contigo, sino porque creo que si colaboramos, juntos podemos pillar las olas de las dificultades de un entorno en constante cambio». José, visiblemente afectado por esta sinceridad, pareció reconsiderar su postura. Al fin y al cabo, lo que ambos buscaban era un equilibrio en un mundo que no para de transformarse. La lucha interna de Miguel se había materializado en este encuentro. Reconoció que el temor a mostrarse vulnerable lo había coartado, y justo en ese momento, sintió un impulso renovador. En ese instante crucial, una chispa de esperanza se encendió entre ellos, y la posibilidad de un futuro conjunto comenzó a emerger. Sin embargo, justo cuando creía que comenzaba a vislumbrar la luz, José lo interrumpió con un tono desafiante. «Una cosa es hablar de sueños y otra es implementarlos. ¿Estás dispuesto a asumir riesgos?». Las palabras de José resonaron en la mente de Miguel, traídas de su pasado, y se dio cuenta de que estaba frente a una encrucijada. La duda resurgía, pero esta vez tenía que ser diferente. Miguel sabía que debía comprometerse con su ser si quería sortear el laberinto que se abría ante él, incluso si eso significaba arriesgarse más que nunca. Al mirar de nuevo a José, una pregunta palpitante surgió en su mente.
¿Haría Miguel lo que fuera necesario para no solo defender su visión, sino también conquistar sus propios temores? La respuesta se elaboraría en la próxima etapa de su evolución, mientras el destino de su relación pendía en el aire, esperando a ser atrapado. Las palabras de José resonaron en la cabeza de Miguel, transformándose en ecos que reverberaban su propia inseguridad. La idea de asumir riesgos siempre había estado presente, un monstruo apaciguado en el fondo de su mente, pero ahora, al enfrentarse a José, ese monstruo parecía cobrar vida. Enfrentar lo desconocido no solo significaba el riesgo de perder su negocio, sino también la posibilidad de perder la imagen que había construido de sí mismo. Mientras la conversación se desarrollaba, Miguel sintió cómo su interior se dividía. Por un lado, recordaba historias de su infancia, cuando observaba a su padre tomar decisiones arriesgadas, aferrándose firmemente a su visión. Por otro lado, su mente trazaba un mapa de cada fracaso sufrido en el pasado, cada intento fallido que había debilitado su confianza. Esa vulnerabilidad regresaba, tentadora. ¿Podría realmente arriesgarlo todo otra vez? Pero a medida que reflexionaba, su mirada se posó en el rostro de José, y en ese momento se dio cuenta de que estaba viendo más que un competidor. Allí había un posible aliado, una persona que, aunque dudosa, también estaba en busca de un camino hacia la mejora. La transformación que había logrado en su finca, con dedicación, esfuerzo y un pequeño empujón del destino, necesitaba aplicar ese mismo ethos a su relación con José. Era un momento decisivo, donde el crecimiento personal no solo dependía de hacerlo solo, sino de colaborar. Sí, estoy dispuesto a asumir riesgos, confesó Miguel, su voz más firme esta vez. Sé que el cambio puede ser aterrador, pero creo que si nos movemos juntos, nuestras posibilidades aumentan. A veces el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. José pareció detenerse en sus pensamientos, observando a Miguel como si estuviera descubriéndolo por primera vez. Esa pequeña chispa de interés hizo que Miguel se sintiera un poco más ligero, como si el peso de la duda que había llevado durante años comenzara a disiparse. Sin embargo, la atención de José se mantuvo fija en él, como si buscara descubrir la verdad detrás de cada palabra. «Te propongo algo», dijo José mostrando un atisbo de interés genuino. «Vamos a poner a prueba estas palabras. Si realmente estás dispuesto a correr esos riesgos, podemos iniciar un pequeño proyecto juntos, pero habrá condiciones». Miguel sintió un torbellino en su interior. ¿Cuáles serían esas condiciones? Un acto de colaboración podría plantear desafíos desconocidos y presiones inesperadas, pero entendió que aquellas condiciones serían clave para su evolución. La oportunidad de demostrar su valía no podía dejarla pasar. «¿Cuáles son esos términos?», preguntó, su voz firme y decidida. «Un experimento. Durante 3 meses trabajaremos juntos en una parte de la finca, compartiendo todas las decisiones. El éxito o el fracaso se dividirá entre nosotros. Si resulta, avanzaremos. Si no, entonces volveremos a ser rivales». Las palabras de José se pronunciaron con un tono que reflejaba tanto desafío como posibilidad. Miguel se dio cuenta de que ese era el tipo de riesgo que necesitaba: salir del cómodo refugio de la soledad y entrar en un acuerdo que desnudara su esencia. Aceptar la propuesta significaba abrirse no solo a nuevas posibilidades en su negocio, sino quizás también a un nuevo sentido de identidad. Esta vez no había vuelta atrás. Una decisión se encontraba frente a él, intensa, una pista de aterrizaje para su futuro. Miguel respiró hondo y asintió. «Acepto». Mientras los dos hombres sellaban su acuerdo, el horizonte se les presentaba como un lienzo en blanco. Sin embargo, en su interior, Miguel aún luchaba con la incertidumbre que venía a cuestas de dicha decisión. Con cada paso hacia lo desconocido, sentía que se adentraba en un territorio que podría transformarlo para siempre. Pero mientras el sol comenzaba a ponerse tras las colinas, una idea preocupante se instaló en su mente.
Si este experimento resultaba, estarían ambos preparados para enfrentar no solo el éxito, sino también los cambios que llegarían junto con él. El peso de su compromiso era abrumador, y con cada segundo que pasaba, se formaba un dilema latente en su corazón. ¿Sería Miguel capaz de mantener su identidad en medio de la inevitable transformación que podría traer una colaboración exitosa? La verdadera prueba estaba aún por llegar, y la revelación de su voluntad lo llevaría a un punto crítico, donde el resultado de sus elecciones podría cambiarlo para siempre. La mañana siguiente trajo consigo un aire fresco, cargado de posibilidades. Miguel despertó con un ligero temblor en su estómago, una mezcla de expectativa y nervios. Tras aceptar el desafío de José, su mente ahora giraba en torno a los pasos que debía dar. Tenía una meta clara, pero la niebla de sus incertidumbres apenas comenzaba a disiparse. Mientras tomaba su café, se permitió reflexionar sobre lo que realmente significaba esa colaboración. No se trataba solo de trabajar juntos durante 3 meses. Implicaba compartir su visión, poner en juego su prestigio y comprometerse emocionalmente. La sola idea de depender de otro lo llenaba de inquietud. Había construido su negocio en base a su propia voluntad y esfuerzo, y ahora, la posibilidad de que el fracaso afectara a ambos le generaba tensión en el pecho. Decidido a no dejar que el pánico lo controlara, Miguel comenzó a elaborar un plan, un esquema detallado que contemplaba cada aspecto del proyecto con José. Sabía que una planificación meticulosa ayudaría a mitigar la ansiedad que lo consumía, y le daría una estructura en la que apoyarse mientras exploraba lo desconocido. Tomó lápiz y papel y delineó cada acción que debía ejecutarse en la finca. Pero había un apartado que le inquietaba, el de las decisiones conjuntas. ¿Y si no coincidían en sus pensamientos? La inminente discordia lo llevó a recordar cómo había lidiado con conflictos en el pasado. Ese primer día fue una mezcla de aprendizaje y autoconfrontación. José llegó a su finca temprano, con un aire decidido. Miguel se sintió impulsado a mostrar su mejor caras, buscando validación en su nueva alianza. Mientras inspeccionaban los campos, la dinámica se tornó intensa y clara. Había muchas ideas en la mesa, y la presión de elegir la dirección correcta crecía con cada conversación. Podemos concentrar nuestros esfuerzos en la siembra orgánica. Hay un mercado creciente para el producto ecológico, sugirió José, con un tono entusiasta. Miguel, aunque intrigado, no pudo evitar evocar sus dudas. Eso tiene potencial, pero tenemos que ser realistas. La transición puede afectar nuestros ingresos a corto plazo, y no estamos para arriesgarlo todo por una tendencia. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera frenar su impulso. La tensión en el aire se hizo palpable. José lo miró fijamente, en un breve silencio que se sintió eterno. ¿Acaso temes el cambio?, preguntó, aunque con un tono de provocación. La pregunta le caló hondo. Una vez más se vio frente a su espejo, enfrentando su miedo a la incertidumbre. Esa noche, mientras reflexionaba sobre ese momento en particular, se sintió obligado a confrontar su verdad. Él no solo temía el cambio, temía dejar atrás la imagen rígida que había mantenido por años. Era hora de explorar algo nuevo, de permitir que su personalidad se expandiera. En los días siguientes, desarrolló la habilidad de escuchar más a José, sintiendo que, al ceder un poco, no estaba destruyendo su identidad, sino más bien moldeándola en algo más fuerte. Con cada discusión y decisión, se sentía un poco menos acorazado y un poco más dispuesto a abrazar el cambio. Sin embargo, Miguel sabía que los verdaderos desafíos apenas estaban por venir. A medida que los cultivos comenzaban a crecer bajo su cuidado compartido, los conflictos internos se hicieron más complejos. La colaboración requería de más que solo acciones. Necesitaba de una comprensión mutua y un compromiso real. Un día, mientras revisaban las primeras plantas, descubrieron un problema. Las plagas habían comenzado a aparecer. La alarma se encendió entre ambos. Había mucho en juego,
y el miedo al fracaso emergía con fuerza. Miguel sintió que la presión lo invadía. ¿Estaban preparados ambos para hacer frente a esta crisis? ¿Podría su alianza ser lo suficientemente fuerte para lidiar con adversidades inesperadas? El futuro de su empresa estaba en juego, y también su capacidad para adaptarse, pero, sobre todo, su propia evolución personal. La meta estaba a la vista, pero el camino estaba lleno de espejos que reflejaban no solo lo que temía, sino también lo que podía llegar a ser. En medio de esa tormenta de dudas, la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Sería Miguel capaz de enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, sin perder su esencia? La respuesta aguardaba entre los surcos de la tierra, lista para emergir en el momento más crítico. A medida que la crisis se desataba en la finca, Miguel sintió el peso de la responsabilidad presionando sobre sus hombros. La aparición de las plagas amenazaba no solo su colaboración con José, sino también su esencia como ganadero. Era un momento de inflexión que pondría a prueba su crecimiento personal y profesional. Las semanas pasaron rápidamente. Miguel y José se unieron para combatir la plaga, utilizando la innovación y los métodos tradicionales aprendidos en sus respectivas experiencias. Miguel se sintió desafiado, pero en lugar de hundirse en el miedo, empezó a ver el potencial del trabajo en equipo. La ansiedad se convirtió en un llamado a la acción, y con cada día que pasaba, su confianza crecía. La vulnerabilidad que había expresado durante su conversación inicial con José estaba ahora sirviendo de cimentación para una nueva relación. Durante las largas horas de trabajo en el campo, el diálogo fluyó. Hablaban sobre sus temores, sus ambiciones, y las lecciones aprendidas a través de los altibajos de la vida. Miguel empezó a darse cuenta de que la competencia había sido un obstáculo en su crecimiento, y ahora, con la colaboración, podía transformar ese obstáculo en un aliado. Finalmente, después de semanas de esfuerzo conjunto, la lucha contra las plagas comenzó a dar resultados. Las plantas empezaron a recuperarse, y con ello, el optimismo que había estado ausente regresó a la finca. Ese pequeño triunfo se sintió como un triunfo personal, una reafirmación de la capacidad de Miguel para enfrentar desafíos inesperados. «Estamos más cerca de conseguir algo grande», dijo José un día, mientras se detenían a admirar el campo revitalizado. Esa afirmación resonó en Miguel, llevándolo a una reflexión profunda. Había escalado un precipicio de autodescubrimiento, y ahora se encontraba no solo como un hombre de campo, sino como un líder en su propia vida. Había empezado a abrazar la idea de que su valía no se medía por la competencia, sino por su capacidad de colaborar y crecer. Con el paso del tiempo, Miguel se sintió cada vez más alineado con su verdadero yo. Este viaje había significado quebrantar viejas creencias y construir nuevos paradigmas. Los encuentros con José ya no eran momentos de tensión, sino de intercambio de ideas y visiones. El crecimiento de su relación se volvió simbiótico, cada uno aportando lo mejor de sí mismo al proceso. En la culminación de aquel proyecto de 3 meses, ambos decidieron celebrar lo que habían logrado juntos. Se organizó una pequeña reunión con sus familias y algunos amigos, un evento donde pudieron compartir la producción obtenida. La noche estaba llena de risas, y al ver el producto de sus esfuerzos, Miguel comprendió que lo más valioso no era solo la cosecha, sino el proceso que habían atravesado. Mirando a José, con quien había comenzado como rival y terminado como un socio y amigo, Miguel sintió una oleada de gratitud. Transformó el ambiente de la noche en un discurso sincero sobre lo que había aprendido. Este no solo es el resultado de un trabajo arduo, sino de un viaje de crecimiento personal, donde la amistad y la colaboración fueron el verdadero motor, expuso, sintiendo la conexión vital que se había tejido entre ellos. Luego, frente a aquellos que valoraban sus esfuerzos, Miguel se dio cuenta de que había conquistado más que la satisfacción de un trabajo bien hecho. Había encontrado su voz, había reclamado su identidad,
y había alcanzado una nueva confianza que lo empoderaba para enfrentar cualquier desafío futuro. Su legado no sería solo una finca productiva, sino un ejemplo de superación y autenticidad. Esa noche de celebración, Miguel miró hacia el futuro, ya no con miedo, sino con determinación. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que cada paso que había dado lo había llevado a un lugar donde podía ser verdaderamente él mismo. Ahora, de pie ante un nuevo horizonte, Miguel entendió que la búsqueda de su esencia nunca debería definirse por los ecos de las dudas del pasado. Había demostrado que podía adaptarse y florecer, y que el verdadero éxito radicaba en la capacidad de construir puentes en lugar de muros. Se sintió aliviado y satisfecho, listo para enfrentar lo que el destino le tendría preparado. Mientras la luna iluminaba el cielo estrellado, Miguel se sintió en paz. Ahora sabía que cada nuevo desafío que pudiera presentarse sería una oportunidad para crecer, sin dejar de lado su nobleza y sus raíces. Había encontrado su propósito, y esa revelación era una victoria en sí misma. Miguel avanzó hacia su futuro con confianza, no solo por la finca, sino por el hombre en el que se había convertido. Así cerró un capítulo de su vida, uno lleno de enseñanzas, experiencias compartidas y la promesa de un mañana mejor. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo, y asegúrense de comentar sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y por favor, compartan instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Ustedes son parte de esta historia.